nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Entre los numerosos genocidios imputados al comunismo hay uno sorprendente porque durante mucho tiempo fue negado, a pesar de todas las evidencias. ¿De cuál hablamos? De la matanza de Katyn, el asesinato masivo de 22.000 polacos por orden directa de Stalin. Fue de esta manera. La Segunda Guerra Mundial comenzó con la invasión de Polonia en septiembre de 1939. No fue solo Alemania la que invadía, sino también la Unión Soviética. Tras la invasión, Stalin se apresuró a ocupar los territorios previamente acordados con los alemanes. Los soviéticos, según era de ellos costumbre, hicieron miles de prisioneros. Todos fueron recluidos en los campos de Ostashkov, Staroviesk, Kozielsk y otros 7 más. ¿Quiénes eran estos prisioneros? Muchos de ellos eran militares, pero la nómina se ampliaba a activistas del nacionalismo polaco, funcionarios del gobierno y toda la élite religiosa y cultural. ¿Bajo qué cargos? El habitual en el bolchevismo. Eran contrarrevolucionarios. Hasta entonces, lo común en operaciones de este carácter era esperar un largo cautiverio. En esta ocasión, sin embargo, Stalin fue más lejos. Ordenó asesinarlos a todos. El NKVD, Comisariado del Pueblo para los Asuntos Internos, la policía secreta soviética, ejecutaría la operación. La matanza comenzó el 4 de abril de 1940. Fueron asesinados en total unos 22.000 polacos, 15.000 de ellos eran militares. El resto pertenecía a la élite intelectual, cultural, política y religiosa del país. El lugar principal de las ejecuciones fue el bosque de Katyn, cerca de Smolensk. Los mataban uno a uno. La víctima entraba en el matadero con las manos atadas a la espalda y el verdugo le volaba la cabeza con una pistola. Así durante días, a un ritmo de entre 250 y 300 asesinatos diarios. El cadáver era inmediatamente recogido y metido en un transporte especial que lo conducía a la fosa común, una auténtica máquina de matar. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán encontró las fosas y denunció públicamente a la Unión Soviética por los crímenes. Moscú lo negó todo. Aún más, culpó a los alemanes. Tras la guerra, la matanza de Katyn se convirtió en uno de los crímenes supuestamente cometidos por el ejército alemán, a pesar de que todas las investigaciones apuntaban a la Unión Soviética. Los americanos prefirieron mirar hacia otro lado y exculparon a Stalin. Solo en 1990, Moscú, ya caído el régimen comunista, reconocerá los crímenes, una de las matanzas más salvajes y crueles de todos los tiempos. Juan Fruber, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, doble o triple crimen, porque sobre el crimen del asesinato luego está además el de la ocultación y la manipulación política por parte de gente que sabía lo que había ocurrido. Es una historia terrible. Sí, el tema de la matanza de Katyn, además, se estuvo utilizando durante toda la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial como uno de los temas de agitación y propaganda del régimen stalinista, que parecía poder demostrar con esta matanza achacada a los nazis que ellos estaban limpios de cualquier tipo de actuación en los territorios que habían ocupado en Polonia, ¿no? Porque quizá lo que más le podían achacar a la Unión Soviética es el inicio de esa Primera Guerra Mundial, el pacto germano-soviético y el reparto de Polonia, ¿no? Entonces, de esta forma intentaban limpiar un poquito su imagen. Por eso se niega hasta el año 1990. Y es verdad que el hallazgo de la fosa, de una de las fosas, porque lo que encuentra el oficial alemán en el año 43, creo que es en mayo del 43, cuando se está deshelando toda esa zona, pues, aflora ahí restos de humanos, escarba y encuentra que eso es una fosa común. Y él lo denuncia, y lo denuncian precisamente el ejército alemán, que no tenía ninguna necesidad de hacer ese tipo de denuncias,
como aviso de contra lo que estaban luchando en el frente oriental, ¿no? Vamos a reconstruir los acontecimientos. Efectivamente, la Segunda Guerra Mundial empieza no porque Hitler invada Polonia, sino porque Hitler y Stalin a la vez invaden Polonia. Así que es importante. Dentro de esa invasión, los soviéticos cubren su propio territorio y apuntan directamente al descabezamiento de la sociedad polaca a través de sus élites políticas, militares, científicas, religiosas. Eso fue lo que condujo a Katyn. Exactamente. En la zona ocupada por la Unión Soviética, que viene a ser prácticamente un tercio del territorio polaco, lo primero que hace es, una vez asentado militarmente en el territorio, llega a la NKVD, es decir, el presidente de la KGB. El presidente de la KGB, y selecciona lo que son las fuerzas vivas de Polonia, que son aquellos que podrían generar cualquier tipo de rechazo a la imposición brutal del comunismo en Polonia. ¿Quiénes están entre los detenidos? Entre los detenidos, entre esta oleada de 22.000, que son los de Katyn, tenemos en torno a 8.000 oficiales del ejército polaco. Hay 6.000 mandos policiales, es decir, todos los de la zona ocupada por la Unión Soviética, no se salvó ni uno, y el resto, los otros 8.000, eran sobre todo líderes sindicales, líderes de partidos nacionalistas, líderes religiosos, intelectuales de importante prestigio. En Katyn es asesinado, no recuerdo el nombre, es asesinado un premio Nobel. O sea, que no estamos hablando de que eran activistas políticos puros y duros. Y se les encierra en campos de concentración. De los que hay encerrado en esos 8 campos de concentración, tan solo quedan libres 395 personas. 22.000 son asesinados. Y no son asesinados tras un procedimiento de juicios y demás. Esto es la típica maniobra soviética que ya hemos visto en España con las sacas, el funcionamiento de las checas y las sacas de las cárceles en la retaguardia republicana. Es exactamente igual. Es en un tiempo muy rápido, en apenas no llega a 2 meses, entre abril y mayo de 1940, y ejecuciones. Empiezan a asesinar al caer la tarde y acaban cuando despunta el alba. En ese tiempo, lo que les da tiempo a asesinar uno a uno. Es que no hay un procedimiento, no hay unos pelotones, no, es uno a uno, con un tiro de pistola, ni siquiera fusilería, y son asesinados. Por lo tanto, es planificado. El organizador, el que lleva sobre el terreno el trabajo, es Beria, que era el comisario principal, ¿no?, de seguridad dentro de la NKVD, es decir, el líder de la NKVD, y tras un acuerdo aceptado por Stalin, propuesto por Stalin, que se llega a la decisión de este exterminio de toda la intelectualidad y toda la población importante de esa zona de Polonia, solo un mes antes de empezar con el procedimiento. Es decir, no hay ningún tipo de garantía para ellos. Un apunte nada más. ¿Sí? Hay una cosa que a mí me parece muy importante, y es que parece que esta es la única matanza de los comunistas en su zona de Polonia ocupada. La total de víctimas de la represión contra Polonia cuadruplica los muertos de Katyn. Estamos hablando de casi 100.000 asesinatos en la retaguardia en un momento en que ellos todavía no están en guerra. El momento en el que ellos todavía no están en guerra. Claro, ellos no entran en guerra hasta la Operación Barbarroja. Efectivamente. Después de la guerra, en Nuremberg se imputa el crimen a los alemanes por existencia soviética. Hay ya exámenes sobre el terreno que han hecho los aliados, británicos si no recuerdo mal, que indican con toda claridad que han sido los soviéticos. A pesar de ello, el presidente Truman ya, acepta la tesis soviética de la culpabilidad alemana. ¿Les es más cómodo eso, falsear la historia y seguir con el engaño a la sociedad occidental, que enfrentarse a Stalin en un momento en el que no tiene capacidad o no quería tener capacidad para enfrentarse? Cuando en el año 1943 se encuentran las fosas, el ejército alemán hace una primera... Hace una película, las declaraciones de Goebbels, es sí, pero hace una primera excavación en la que recuperan un cierto número de cuerpos. Son militares los que encuentran la fosa en la que escarban, y el ejército alemán había admirado el coraje del ejército polaco en la resistencia, es decir, sin medios, caballos contra tanques, es decir, aquello le había llamado la atención. Y además el oficial que lo encuentra es un miembro de la antigua oligarquía militar alemana, con lo cual le llama más la atención. Y entre las cosas que extrae de las fosas, extrae una serie de diarios. En esos diarios queda clara cuál es la fecha en la que se han producido los hechos.
en el momento, es decir, en abril, esa primavera de 1940, cuando ocurren las matanzas de Katyn, esa zona era zona soviética. O sea, solamente con esa documentación ya hubiera sido. Y estamos hablando de la primera excavación que se hace. Posteriormente, a partir después del año 1945, hay un equipo de investigación angloamericano, con 2 observadores alemanes que habían participado, científicos que habían participado en esa primera excavación, que vuelven a recopilar muchísimo más material y además encuentran la munición soviética, que es quizá ya el hecho determinante. Tenemos la fecha, tenemos la munición con la que han sido asesinados y además entre los cadáveres hay elementos pertenecientes al ejército soviético y absolutamente ninguno perteneciente al ejército alemán. Por lo tanto, desde el mismo año 1945 también tenemos un segundo informe que lo avala. En los años 60 se empieza toda la excavación continuada de todas las fosas aledañas, porque estamos hablando de que es un bosque y las fosas no son de gran tamaño. Por lo tanto, para enterrar a 22.000 cuerpos hace falta una gran extensión de terreno, porque estaban a una altura no muy elevada, entre 2 y 6 metros de profundidad. Cuando se hace esas aperturas de fosas en los años 60, vuelve a haber más evidencias y se sigue negando hasta el año 1990, en el que una vez caído el muro de Berlín ya no tiene sentido seguir engañando de esa manera. Hubo muchos más episodios como el de Katyn en muchos lugares. En España los hubo antes de Katyn, durante la Guerra Civil, y los hubo también en la Unión Soviética, porque esto ocurre poco después de las gigantescas purgas de Stalin que hemos comentado en este mismo programa, en Tiempos Modernos. Katyn no ha enturbiado particularmente las relaciones entre Rusia y Polonia, porque Rusia lo reconoció y hemos visto imágenes que corresponden al homenaje de Putin a los asesinados en Katyn, pero sí que es verdad que, por así decir, forma parte de la memoria polaca más popular. Sí, Polonia, lo que es la Polonia liberada del comunismo tras la caída del muro de Berlín, reconoce con mayor dolor los crímenes cometidos y los asume como mayores héroes de la patria a los caídos asesinados por el comunismo que a la represión que hubo en la zona controlada por Alemania. Pero es una cuestión que me planteo y me imagino que el haber tenido luego 40 años de comunismo, de una dictadura brutal, puede hacer que eso haya generado esa reacción, ese factor de rechazo hacia lo que ellos sabían que era un crimen comunista y que por estar en un régimen totalitario comunista pues no jamás pudieron hablar abiertamente o conmemorar abiertamente. Nunca hubo un Nuremberg para Katyn ni para tantas otras matanzas de la Unión Soviética. Jamás hubo un juicio a los criminales de guerra soviéticos que asesinaron antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que hablábamos de España, durante la Segunda Guerra Mundial, y han seguido asesinando en aquellos países donde han intentado implantar el régimen, que bueno, no en vano ha pasado a la historia como el régimen político con mayor número de crímenes cometidos, además con una forma de asesinar de manera sistemática y brutal. Bueno, esto fue la matanza de Katyn, un genocidio horrible del comunismo soviético en Polonia. Hoy se puede contar la historia completa, o al menos casi toda ella. Juan Fluker, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, les espero en un próximo programa de Tiempos Modernos.